¿Cómo están? Bienvenidos al entrenamiento de doctrina bíblica. Esta vez quiero presentarles la doctrina del hombre. Mi nombre es Haroldo Paz. Sean nuevamente bienvenidos. En esta ocasión les quiero hablar de la doctrina del hombre. El famoso filósofo alemán Immanuel Kant, de los años de 1700 a 1800, él solía pasear por las tardes veraneras en un parque y en cierta ocasión se encontró con un policía y el policía le preguntó, ¿qué está usted haciéndoles? No, solo estoy pensándoles. Le vuelve a preguntar el policía, ¿y quién es usted? Le dice. Y él, pensativo, le respondió, precisamente ese es el problema que tengo, que no sé quién soy yo. Y en Génesis 1 y Génesis 2, la respuesta nos da la respuesta a la pregunta que hace el policía, ¿quiénes somos? La antropología cristiana que estudia al ser humano abarca los temas de la naturaleza del hombre, la creación misma del universo, la condición de pecador, el libre albedrío y otros. La palabra antropología es un término de origen griego compuesto por antropos, que quiere decir hombre, humano o el ser humano, y logos, conocimiento y estudio. El universo es creación de Dios con su divino poder. O sea que la obra maestra de nuestro Dios fue cuando creó al ser humano, varón y hembra. Cada vez hay un creciente número de científicos que abrazan la convicción de que el universo fue creado por Dios al descubrir ellos mismos las evidencias externas que validan el texto bíblico. Y sostenemos que el universo fue creado por Dios con su divino poder. Pueden buscar, por favor, en Jeremías 10:12. ¿Qué dice el texto? Jeremías 10:12. Dice, el que hizo la tierra con su poder, él puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. Sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que luego fue ordenada y llenada en esos 6 días que se describen en Génesis 1. Solo Dios puede crear algo a partir de la nada. También creemos que Jesucristo mismo es quien sostiene al universo. Si por favor me acompañan con Colosenses 1, del 15 al 17, dice en el verso 15, es Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y me llamó la atención la palabra primogénito, que significa el que tiene poder, el más importante, el que accede a la bendición de su Padre. Sigamos leyendo. En el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que vemos, las que no vemos, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y solo fijémonos, salgamos de nuestras casas, contemplemos el paisaje, podemos ver las montañas, los árboles, la tierra, los animales, la flora, la fauna. Si vemos al firmamento,
vemos las estrellas, en esas noches estrelladas, qué bonito se ve, ¿verdad? Dios con su maravilla todo lo ha hecho. El sol que nos alumbra de día, la luna que se ve su majestad en la noche, todo lo ha hecho el Señor. No digamos las cosas que no vemos, los seres angelicales, los planetas, los tronos, las potestades, los principados, etc. Y como dice el 17, y en Él es antes de todo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que mantiene todo en orden. Y si nos preguntamos, ¿qué creen ustedes que cuál fue el plan de Dios para el hombre? Si buscamos en Génesis 1, en los versos 10, 12, 18 y 21, al final del texto dice, y vio Dios que era bueno. Pero miren la diferencia con el versículo 31. Y aquí que era bueno en gran manera, después que Dios creó todas las cosas hasta el sexto día. Qué importante cambio. Pero si vemos en Génesis 1 del 26 al 27, aquí como es la culminación, podemos decir que es lo máximo que Dios ha hecho. Cuando entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense qué interesante en este último verso. Se cita 3 veces en este último verso la palabra creó. Y en los demás versos anteriores habla de que Él hizo esto, que Él creó esto. Pero cuando abordamos el versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre, estaba acompañado Dios allí. Los ángeles eran puros espectadores. Estaba hablando del Dios Trino, la unidad en esencia, la comunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué enorme privilegio. El hecho que fuimos creados a imagen de Dios define que el ser humano posee atributos de personalidad, atributos de racionalidad, moralidad, espiritualidad, que le permiten el libre albedrío expresar los sentimientos, los deseos, la voluntad, el tomar decisiones. Esto es como que si Dios, lo original de Dios, nos lo confiriera a nosotros. O de igual manera, Dios ha puesto en nosotros los elementos de su propia naturaleza. Qué interesante. Y esto obviamente es una base primordial para nuestro autoconcepto. Aunque lo más importante, diríamos acá, es el propósito por el cual Dios nos ha creado. ¿Y cuál creen ustedes que es este propósito? Ok. 1, para tener una relación, una comunión íntima de Dios con nosotros, sin ninguna interferencia. Si vemos en la Biblia la primera palabra que se usa para escribir esa relación es bendecir. Si buscamos en Génesis 1:28, Dios dice aquí, y los bendijo y les dijo, reproduzcanse, multipliquen la tierra, domínenla sobre todo lo creado. Dios no bendijo al ser humano por algún mérito o por algún valor inherente a nosotros. Lo hizo por pura gracia de Él.
también para que ejerciera dominio sobre la creación. Por favor, si quieren buscar en Salmo 8, inclusive hemos cantado esta porción de la Biblia, del versículo 4 al 6. Se hace la pregunta, cuando dicen el 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Todo lo puso el Señor al cuidado del ser humano como su fiel mayordomo. También, otro punto, para que rindiera cuentas a Dios de la responsabilidad que Dios le asignó al ser humano. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le dio algunas atribuciones, algunas responsabilidades. Tenés que cuidarlo, tenés que labrarlo, tenés que seguir las instrucciones. Yo te doy los límites aquí que tenés que hacer. Y lo otro es para alabanza de su gloria. Podemos agregar también que hemos sido hechos por amor. El ser humano fue hecho por amor, para relacionarse con otros en amor. Originalmente, el hombre fue puro, sin pecado, inocente. Es más, él tuvo el aliento de vida de Dios. Y aquí podemos buscar en Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. No dice que lo formó de la tierra, como hizo a las plantas y a los animales. Fue del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida que habla aquí es el Espíritu de Dios mismo, que se lo sopló, lo infirió al hombre, al ser humano. Y como ser tripartita que somos, compuestos por cuerpo, alma y espíritu, podemos conocer a Dios, podemos adorarlo, podemos servirlo, podemos exaltarlo. Además, el ser humano estaba sujeto a la autoridad de su Creador, en una comunión permanente con su Creador. Y no solo fue la corona de la creación, sino también el objeto de especial cuidado de su Padre. Y también lo creó no solo para disfrutar de su gracia en una relación con Él, sino para extender su gloria por todos los confines de la tierra. Y esa es la historia que se narra en la Biblia, de Dios con el hombre, como necesitados nosotros de su amor. Pero hasta aquí todo es color de rosa, todo es bonita la historia, hasta que sucedió algo, la caída del hombre. El hombre escogió desobedecer a Dios y en consecuencia, ¿qué pasó? El pecado entró al mundo, el hombre se apartó de Dios y cayó en condenación. Si buscamos por favor en Romanos 3:23, todos lo sabemos, es un verso de batalla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en la primera parte de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, separación con Dios. Algunas consecuencias de esto las podemos observar.
Podemos citarlas. Si vemos en San Juan 8:34, aquí Jesucristo le está respondiendo a sus compatriotas. Y respondiéndole les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. También produce la muerte y la separación de la presencia de Dios. Si pueden buscar por favor en Isaías 59, en el versículo 2, dice así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Además, otra consecuencia, incapaz de hacer la voluntad de Dios. En Romanos 7:34 leemos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Además, la creación cayó también, ¿verdad? Ya lo citamos en Romanos 5:12. De igual forma, incapaz de agradar a Dios. Otra consecuencia, en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero hasta ahí tenemos malas noticias. Pero hoy en adelante tenemos buenas noticias. El hombre nuevo, el hombre reformado, el hombre redimido. Y mire qué interesante, el Señor buscando lo que se había perdido. Dios busca al hombre en el jardín del Edén, los confronta con su pecado, con su desobediencia, y les provee túnicas y pieles para vestirlos. Qué interesante. Y podemos ver también en Génesis 3:15, la primera profecía de un redentor. Dios aquí hablándole a la serpiente, al enemigo, al diablo. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y la descendencia suya. Esta te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Dios promete un redentor, el Mesías, el Cristo, que será nacido de una mujer. Y el cumplimiento de esta profecía la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas 4:4, que dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces aquí está la cuestión que vamos a decidir. ¿Estar unidos con el primer Adán o con el último Adán, que es Cristo? En el primero somos constituidos pecadores y sujetos a muerte física y espiritual. En cambio, en el último Adán nos convertimos en nuevas criaturas con vida eterna. Aparte, tenemos una esperanza viva, como dice la palabra, reservada en el cielo para nosotros. Y como necesitados del Creador, Dios le da al hombre otra oportunidad de salvación y lo sigue haciendo una y otra vez. No se cansa Él. Pero podemos preguntarnos, ¿acaso es que Dios no cumple su palabra? No, de ninguna manera. Más bien Dios retarda su castigo esperando que todos busquemos el arrepentimiento de nuestro proceder. Y esta característica se llama gracia. Gracia. Y quiero compartirles aquí en 2 de Pedro 3:9, si lo buscamos por favor, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y los quiero dejar con este reto, hermano. Y lo podemos encontrar siempre en el libro de Pedro, pero primera de Pedro 2:9. Mire qué hermoso privilegio que tenemos y una gran responsabilidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos un trabajo que hacer. No importa dónde estés, no importa la edad que tengas, si estás conectado con el Señor y con la visión de nuestra iglesia, te reto a que seamos participantes de ganar este mundo.